Buenos días, mi nombre es Natalia Andrea Díaz Jiménez y la lectura que nos correspondió fue el aporte de la teología a la pedagogía. En este artículo nosotros vamos a ver cuál es el aporte de la fe a la educación ante la realidad de la máquina global. ¿Por qué? Porque si nuestra fe está tan embebida de cultura y se desarrolla con ella, debemos suponer que ella también tiene algunas visiones sobre la acción educativa que pueden ser también relevantes en nuestra época de crisis. ¿Dónde se educa? Aquí abordamos la cuestión sobre la realidad de la educación. Como tal, podríamos a grandes rasgos definir el contexto en el que nos encontramos como una máquina global. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero viendo un poco el contexto, recordemos que la modernidad es aquella época de los sueños revolucionarios y las revoluciones que se dieron allí tuvieron la pretensión de transformar la educación como una educación para la revolución. Desafortunadamente, la violencia de la historia hizo oscurecer y olvidar el individuo como un factor de importancia decisiva. Nos quedamos solo en la cuestión de revolución. Por eso hoy en día hay una regresión en cuanto a la formación personal y en relación con el respeto debido a la persona, ya que la máquina transforma de acuerdo con las necesidades del sistema. Ya no se transforma para que la persona crezca, sino para que la persona cumpla con esos requerimientos que exige ese sistema de la máquina global. Entonces, eso que en alguna vez planteó la paideia, que era construir la polis como un mundo humano, hoy se ha visto reducido totalmente. Nuestras ciudades dejaron de ser la construcción de un mundo, un modo humano de vivir, para asumir la forma de una grande máquina, la máquina global, concebida como producción y comercialización de todo. Teniendo presente este contexto, ahora vamos a definir qué significa la máquina global. Ella como tal actúa fundada en los 5 pilares de sustentación, es decir, el sistema financiero internacional, el mercado, la tecnología, la producción, el sistema de comunicaciones. Esta máquina comanda las mutaciones, así como instrumentaliza todo lo demás, incluyendo la educación. Sin compromiso alguno con la persona, forma hombres y mujeres a su imagen y semejanza. Reina violentamente castigando a todos los que la desafían, no admitiendo otra alternativa. De forma que, ya sea para bien o para mal, ella determina los límites de las mutaciones, de los cambios que se dan en la sociedad. Entonces, la gran pregunta que nos surge es, ¿qué podremos esperar de la educación donde escuela, familia, la ciudad del trabajo están cautivos de su propia creación? Siguiendo con este argumento de la máquina global, podría responderse, según Adam Smith, que la virtud puede ser vicio para la máquina y un vicio insoportable, pues hace poco competitiva. Este es un gran inconveniente que nos genera la máquina global. Por eso, en el mundo de la gran máquina, hablar de la dimensión espiritual superadora y transformadora en sentido radical suena como un idealismo impracticable. Entonces, tenemos un panorama un poco complejo del lugar o de la realidad donde se educa. La segunda pregunta orientadora es, ¿cuánto se educa? Deberíamos catalogar el proceso de formación como una actividad continua del espíritu humano, es decir, no está limitado a un tiempo preciso, sino que responde a la dinámica del espíritu humano. La tercera pregunta orientadora es, ¿para qué se educa? Los fines primordiales son participar activamente en el proceso
de transformación de la persona. Por consiguiente, también de la sociedad. No podemos pensar en la persona como un simple instrumento de transformación social. Sería un rehén de objetivos polarizados. Debe promover una adecuada comprensión de transformación y movimiento de la persona misma que comparte su vida con los otros. De estar centrada en la persona. Esto trae implicaciones de transformación y también en la sociedad, lo que se convierte en fuentes de transformaciones más radicales que las determinadas por sistemas de producción y distribución. Los aportes de la educación cristiana a la pedagogía. La educación para la construcción de una sociedad humana semejante a los griegos, pero bajo los nuevos valores de centrar a la persona en la concepción profética de la sociedad y de la historia. La historia proyecta con miras al reino de Dios o semejante, de manera que se proponen acciones en el presente para forjar ese proyecto. Para ello es necesaria la sabiduría y otros fines anexos. Educar para la sabiduría, la cual se opone a la violencia, tal como ha ocurrido con algunos movimientos revolucionarios. La sabiduría está en conocer y distinguir en la vida lo que hace puro el corazón, nos hace purificadores y nos hace humildes, mansos, misericordiosos, justos. La sabiduría influye en el temor del Señor, el conocimiento de las cosas creadas y del mundo humano. En definitiva, nos permite discernir para el reino de Dios el proyecto de la sociedad, educar hacia nuevas dimensiones más profundas acerca del hombre, imagen de Dios, responsabilidad fundada en la existencia religiosa y la educación para en el ámbito del misterio. En cuarto lugar tenemos la pregunta por el sujeto educativo. ¿Qué tipo de personas se pretende educar? En este planteamiento que nosotros estamos abordando del aporte de la teología, la persona como tal es el centro del acto educativo. Y en ese sentido se mueven las diferentes orientaciones de cómo queremos educar a la persona. En primer lugar, es fundamental el aporte de la teología al decir que el hombre es imagen de Dios, porque tiene distintas consecuencias. En particular, el argumento de la imagen de Dios refiere a tres dimensiones en el hombre: que él es inteligente y capaz de decidir por la imagen natural, es corresponsable por la administración de la creación y de la sociedad, por la imagen política, y principalmente es portador de la dimensión espiritual. De esta manera, todo ello lo hace responsable espiritual y ético por su propia existencia y también por la existencia de otros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esta imagen de Dios se ve afectada? La corrupción de la imagen de Dios resulta en complicados procesos de violencia y de dominación en varios niveles. Pero la respuesta de la teología es que ante ella se presenta Cristo como la imagen perfecta del Dios invisible para que alcancemos ese hombre nuevo, y ha establecido con nosotros una relación de maestro-discípulo. Ahora bien, esta imagen representa también la plenitud escondida de la persona, que no es una imagen estática, necesita ser explorada, educada, desarrollada, realizada en la vida concreta de la persona. Es decir, se trata de la búsqueda de la santidad. También esta orientación de la que hemos hablado comporta la experiencia religiosa de la persona.
Es la verdadera base para que muchos desarrollos personales y comunitarios puedan durar una vida, y también es la dimensión superadora y transformadora del hombre. Todo lo anterior lleva a la persona a librarse de determinismos sociales, lleva a la persona a ser corresponsable, pues reconoce en los demás la imagen de Dios y vive una vida con sentido. Se vuelve responsable de la sociedad, de la creación, de la historia. Como podemos ver, todo esto muestra lo fundamental que es abordar esta dimensión del hombre como imagen y semejanza, que tiene implicaciones muy importantes para que la persona pueda planificarse y también buscando ella su propia transformación encaminada a una vida llena de sentido, también lo lleva a asumir una responsabilidad social y humana por todo el contexto donde se encuentra inmerso. Por último, con respecto a la persona, a la formación de la persona, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Y es que para que esto sea posible, se requiere de una disposición receptiva, requiere autonomía y libertad. Para que el acto educativo sea más pleno, se requiere que considere a la persona en su autonomía, libertad, corresponsabilidad e individualidad, como portadora actual de un mensaje único que es su propia personalidad. La quinta pregunta orientadora es, ¿cuál es la sociedad que desea construir? Una sociedad comprometida con la persona y su formación, no para servir como instrumento de producción, sino para que pueda alcanzar su autonomía, libertad, valoración como individuo, con responsabilidad, con todo lo que le rodea, permitiendo y favoreciendo su desarrollo espiritual fundamentado en estos objetivos. En definitiva, que se favorezca la posibilidad de que la persona se forme para la plenitud de su existencia, donde reúnen los valores y las fuerzas del mercado, favoreciendo lo anterior, que es la transformación interior del individuo, se impulsa el proceso de transformación social y duradera. Bajo la perspectiva cristiana, la sociedad que se pretende construir es aquella donde rijan cada día más los valores del reino de Dios. La visión actual no es nada optimista, pero nuestra fe no impide de cumplir al proceso marginal de la sociedad y creemos que la persona es una fuente de recursos capaces de superar y de rediseñar lo mecánico. Esa creencia no es solo un cálculo humano. La sexta pregunta orientadora es, ¿quiénes educan? La sociedad en primer lugar, pues es ella la que se orienta en los fines de la educación. Durante muchos años, sus pretensiones han sido la productividad económica, pero para que sea realmente transformadora sus fines antes de centrarse en la persona humana. En segundo lugar, los educadores han de ser conscientes de la realidad educativa en la que han estado enmarcados, pero son ellos los primeros responsables del cambio de perspectivas, reconociendo la dignidad de sus estudiantes y orientándonos para que desarrollen las posibilidades como imagen de Dios y en consecuencia de ellos se deriva. Ahora abordamos la pregunta por los métodos y metodologías, que se podría resumir en la pregunta ¿cómo educamos? Para responder a esta pregunta hemos tomado 4 elementos principales que nos aporta el texto que hemos estudiado. El primero de ellos, como ya lo mencionábamos, es el principio fundamental de toda la educación y es que esté centrada en la persona, en su dignidad como hijo de Dios,
y en su autonomía, libertad, corresponsabilidad, individualidad como portadora actual de un mensaje único que es su propia personalidad. Ahora bien, a educar para la responsabilidad fundada en la experiencia religiosa, es decir, formar en valores humanos y humanizadores. Y también, y este es un aspecto muy importante que nos da nuestro texto, es educar para ser profetas de la historia y a partir de una orientación sapiencial, es decir, aquella que refiere al conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas y del mundo creado. Todo esto con el fin de tener las herramientas para discernir acerca del proyecto de vida y de sociedad más pleno. Todo este es el aporte muy valioso que nos permite obtener la experiencia religiosa, una experiencia de sabiduría que nos permite ser verdaderos profetas de la historia, que ayuda a asumir realmente nuestro proyecto de vida y nuestra misión, por decirlo así, para, para el servicio de la sociedad. Un segundo aspecto importante es educación en el ámbito del misterio, porque la plenitud escondida del hombre necesita ser explorada, educada, desarrollada, realizada en la vida concreta de la persona. Ese horizonte de plenitud que es la perfección cristiana, la santidad. El sentido de la vida humana, de la creación, de los valores y de las artes, vistos por la óptica de la imagen de Dios, nos remite a una esfera que mantiene todo en vida y sobrepasa toda tentativa de limitar la vida a lo relativo y momentáneo. O sea, todo esto, todo este sentido de educar en el ámbito del misterio nos permite superar esa superficialidad y, y superar como tal esa visión de la máquina social, de la productividad, de la distribución, del comercio, que terminan en una construcción muy parcial de la persona. Y por último, sobre el método, la educación también tiene que ser transformadora de sí misma. Todavía no conocemos y no pensamos suficientemente los lugares y los espacios de la educación. Por eso, la educación hoy necesita pensar y repensar continuamente para descubrir el sentido nuevo de la educación en los nuevos lugares y espacios en los cuales nos toca actuar. Por eso la educación debe ser transformadora de sí misma para seguir transformando las personas y unas personas que son transformadoras de la sociedad. Octava pregunta orientadora. ¿Cómo evaluamos tu individuo encanta una polivalencia que no puede ser evaluada por criterios formales que lo hace un número, un nombre de la masa o una calificación que le discrimina en términos ideales. Toda exclusión en educación no es violencia en relación de que el individuo pretenda como persona. Debe tener en cuenta a la persona de su autonomía, libertad, corresponsabilidad, individualidad como portadora actual de un mensaje único que es la propia personalidad. Más que logros cuantitativos o cualitativos, se debe evaluar a la persona en su integridad, evitando comparaciones y exclusiones. Por el contrario, se deriva valorar y promover posteriormente sus criterios orientados a su propia autorrealización y su responsabilidad con la creación de la sociedad y con la historia.